Bueno, lo último de la información es la renuncia del señor Héctor Gutiérrez, bueno, hasta hace poco flamante procurador del Ministerio de Defensa. Una serie de cuestionamientos en las últimas horas han apresurado pues la salida de este cargo. Tenemos ahí precisamente un documento que firmado precisamente por el propio Gutiérrez. Estimado señor ministro, o sea, dirige el documento a Mariano González, que es el titular del portafolio de defensa. A través de la presente le comunico mi decisión de renunciar a la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa y transmitirle mi agradecimiento por la confianza que depositó en mí para desempeñar tan delicada responsabilidad. El motivo de esta decisión es evitar que algunas versiones periodísticas que se han difundido sobre mi ejercicio profesional afecten la gestión que usted tan acertadamente está llevando adelante en el Ministerio de Defensa. Tenga usted la seguridad que aclararé totalmente estas versiones en salvaguarda de mi honor y de casi 20 años de ejercicio profesional del derecho en forma honorable. Asimismo, solicito se inicien los trámites que corresponden ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para la formalización de la presente renuncia. Entonces, reiteramos, Héctor Gutiérrez ha renunciado al cargo de procurador del Ministerio de Defensa ante una serie de cuestionamientos que lo ligaban a investigaciones en el caso Orellana, tenemos entendido. Por favor, presten mucha atención porque el ministro de Defensa y la ministra de Justicia, y bueno, iba a decir el presidente Kuczynski, pero no, la resolución la firma Mercedes Arauz, nos deben una explicación muy seria. A ver, ¿por qué? Ustedes se acuerdan de Sara Evelyn Farfán Cuba, ¿no es cierto? La procuradora del Ministerio de Defensa, la procuradora que denunció por traición a la patria a Roxana Cueva, ¿no? La conductora, directora del programa Panorama. ¿Recuerdan? Bueno, esta señora tuvo que renunciar, evidentemente, por el papelón que hizo, ¿no es cierto? Los acusó de traición a la patria, ni más ni menos, porque ellos se atrevieron a denunciar cosas muy graves, como es el presupuesto, los malos manejos del presupuesto en el plan. Pero ya ese es un tema. Entonces hemos ido de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque el jueves 15 de septiembre, el jueves 15 de septiembre aparece en el Peruano la resolución donde se acepta la renuncia de la procuradora del Ministerio de Defensa y se designa al nuevo procurador. ¿Quién es el nuevo procurador? Es que si ustedes se van a caer de espaldas, porque yo ya me caí 3 veces así, plop, plop, recontra plop, he dicho. Ismael Gutiérrez Quispe. Al abogado Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, por favor, podemos poner su rostro porque yo hasta ahora no puedo creer lo que ha sucedido. Designar al abogado Héctor Ismael Gutiérrez Quispe como procurador público del Ministerio de Defensa. ¿Quién es este señor? Me van a decir, ¿por qué milagros te escandalizas tanto? Ya pues, porque algo me acuerdo todavía de la famosa telaraña de Orellana, la red de Orellana. Bueno, yo he estado recolectando algunos archivos. Chicos, de repente me pueden ayudar. Esto es una información que salió Caretas en el 2011 y acá está la telaraña de Orellana. Alguien, para que los televidentes lo vean, porque no estoy mintiendo. Rodolfo Orellana Rengifo, el señor Héctor Ismael Gutiérrez Quispe era, además de abogado, está en pantalla, abogado defensor, además de Rosa Paredes Córdoba, Blanca Paredes, en el litigio que tuvo con su hermano Giovanni Paredes. Y ahí está, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, además pertenecía al directorio de construcciones logísticas. Ya, eso por un lado. Bueno, y aquí está, en el informe de Caretas de ese año, se escribe, estoy hablando del 2011, o sea que el ministro de Defensa tuvo que haberlo sabido si es que googleaba y si es que hacía algún, no sé, pues por alguna filtración, ¿no? Bueno, en este informe se detalla cómo el beneficiario del Coliseo Sol y Sombra, que fue despojado, este fue el lío con Giovanni, el beneficiario no fue otro que el testaferro, así consigna Caretas, Wilmer Arrieta. Ya. Segundo, aquí está otra información. Giovanni Paredes recuperó el camal de Yerbateros, esto es de Perú 21. Héctor Ismael Gutiérrez, representante legal de Paredes Córdoba. O sea, no estoy mintiendo porque he ido a los archivos periodísticos, el nombre me sonaba y dije, ¿cómo va a ser el procurador
del Ministerio de Defensa. Pero no solo eso, podemos verlo, creo que podemos ver ya la foto. Yo he llamado a la ministra Marisol Perestello porque su firma está consignada acá. ¿Qué pasa? Que el señor que ustedes ven en pantalla, que está ahí, el señor, el actual procurador público del Ministerio de Defensa, fue designado antes de que la ministra Perestello designara como la presidenta del Consejo de Seguridad del Estado, jurídico de la Defensa del Estado, a Julia Príncipe, ¿ok? Punto 1. Entonces, esto es anterior a esta designación. ¿Y qué pasaba antes? Eso es lo que me ha explicado la ministra, que los ministros remitían nombres. No es que recomendaban, que remitían nombres, y que la propia, esto es lo que me enteré por afuera, y hoy día lo he establecido y lo he confirmado con la ministra Perestello, la propia ministra Perestello le dijo al ministro de Defensa, al señor Mariano González Fernández, que este señor figuraba, en los archivos como abogado de Blanca Paredes, como testaferro del señor Orellana. Yo no sé si el señor procurador podría, lo he buscado por mar, cielo y tierra, no lo encuentro. He estado también llamando a la doctora Julia Príncipe, y por supuesto el ministro Mariano González Fernández nos tiene que dar alguna explicación. O sea, lo que no podemos permitir es que se supone que los procuradores tienen que ser personas intachables. Ustedes me pueden explicar, o nos pueden explicar, por qué un señor que perteneció o que defendió a miembros de la mafia de Orellana hoy día son procuradores del Estado. O sea, ¿esto es una broma? No, no es una broma. Esto está en la resolución del peruano. Ahora, ustedes me dirán, ay, Milagros, tiene derecho a trabajar. Todo abogado tiene derecho a trabajar, pero todo abogado que sea intachable. El señor puede ser intachable y en el sentido más claro puede defender a quien quiera. Pero en este caso se trata de una mafia, una de las peores mafias que ha tenido nuestro país. El señor Orellana está preso. Ojo, y todavía no se termina de conocer la telaraña de cómo opera en el poder político y en el legislativo. Dicho sea de paso, ahora le voy a preguntar a Mauricio Mulder por los tentáculos, ¿no es cierto? Antes de darle la bienvenida al congresista Mauricio Mulder, me informa mi director que tenemos en la línea a la ministra Marisol Perestello. Yo le tengo que agradecer porque además yo la invité personalmente a este programa, pero ella tenía una ceremonia que realizar a las 10 de la noche, se excusó, y le agradezco, ministra Perestello, por este tiempo que usted nos da. Sé que que va rumbo, creo que a una ceremonia, y por eso no podía estar en persona, pero lo que estoy leyendo en la resolución del peruano a mí me deja congelada. Ministra Perestello, ¿por qué ustedes han designado a Héctor Ismael Gutiérrez Quispe con el background que tiene este señor como procurador del Ministerio de Defensa? Buenas noches. Buenas noches, Milagros. ¿Cómo estás? Agradecerte primero la oportunidad de poder explicarle al país cuál es el procedimiento que estamos utilizando para la designación de procuradores, cuál es el que se usó antes y cuál es el que se usará ahora, y luego pronunciarme sobre ese tema en particular. Hasta la designación de la procuradora Julia Príncipe, en general, de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídico del Estado, Julia Príncipe, ha habido un periodo en el que el Ministerio ha tenido que nombrar a algunos procuradores. Nosotros nos hemos inhibido de nombrar al Procurador Anticorrupción, al Procurador Supranacional, al Constitucional, porque considerábamos que el nombramiento de Julia Príncipe iba a transparentar el proceso de designación de procuradores. Sin embargo, en el caso de algunos ministerios, por la carga que tenían o porque necesitaban, en el caso de la señora Sara, solicitarle su renuncia, los ministros adelantaron el proceso. Por supuesto, esto fue público y se discutió en el Consejo de Ministros. Cada ministro designó a las personas que consideraba más idóneas. Nosotros cumplimos, en este caso y en todos, con darles la información pública que existía sobre todos ellos, y hubo una decisión final que nosotros respetamos. Eso no significa, Milagros, que el ministro de Defensa no pueda, y seguramente así lo hará, dar una explicación, y en todo caso, si se ha cometido un error en esa designación, hay dos caminos. El primero, que el propio ministro de Defensa pida la renuncia. Lo segundo, que explique las razones por las cuales profesionalmente el señor podía ser considerado procurador. Y la tercera, que es la que quiero anunciar, es que a la señora Julia Príncipe se le ha dado todas las facultades, no solamente para que evalúe a todos los procuradores del Estado, a todos,
eso incluye a los recientemente designados, sino también para que pida las renuncias, ahora los procesos administrativos que ella considere. Porque la intención de este gobierno y de todos los ministros que formamos parte del mismo es que exista total transparencia. No estamos exentos de cometer un error y precisamente por eso agradecemos la vigilancia ciudadana y también la participación de la señora Julia Príncipe en una decisión tan trascendente para el país como es el nombramiento de los procuradores. Quiero decirte, por otro lado, que así como tú, muchos hemos sido víctimas de la red orellana y por supuesto entendemos que ha usado tentáculos, ha usado instituciones públicas y ha usado la ley para cometer o para conformar esta mafia, de la que seguramente habrá gente que no tiene ninguna responsabilidad, pero creo que las cosas tienen que aclararse y que en situaciones como esta los más interesados somos nosotros. Pero, ministra Perestello, ¿no se supone que un procurador tiene que ser intachable? O sea, ¿usted avala, por ejemplo, le hago una pregunta personal, dado y conocida la historia pública del procurador Ismael Gutiérrez, ¿usted avala a que él sea el procurador del Ministerio de Defensa? ¿O usted le recomendó al ministro de Defensa que, por si acaso, mira la historia de este señor, no vayas a cometer un traspiés? No lo sé. Nosotros lo que hicimos en todos los casos, no en este, sino en todos, fue trasladar a los ministros en el caso de que encontráramos información pública, que en este caso existe, cualquiera puede entrar y encontrarla. Y finalmente cada ministro tomó una decisión que yo respeto y que estoy segura tendrá explicaciones. Pero eso no significa que esté ni exento de evaluación, ni fuera de la posibilidad de que la señora Julia Príncipe, en el ámbito de sus facultades y de todo el poder de que ha sido investida, precisamente para dar garantía de transparencia, pueda tomar las acciones que correspondan. Yo estoy segura que el ministro de Defensa podrá dar las explicaciones que por supuesto el país exige y merece. Entre líneas me está quedando claro que usted no lo avala y que solo el ministro de Defensa, digamos, defiende esta designación, ¿o estoy equivocada? No, mira, yo no hablo entre líneas, yo procuro que no existan en mis palabras entre líneas. Yo cumplí con mi deber de trasladar la información y las responsabilidades que uno asume, las asume también informado. Así que estoy segura que él podrá explicar sus razones. Yo comprendo que hay muchos profesionales, exfuncionarios del gobierno anterior y de gobiernos anteriores, que tienen mucho que darle al país y en todo caso, cuando nosotros hemos tomado la decisión de, por ejemplo, mantener un funcionario en algún puesto, lo hemos hecho porque tenemos la información de su calidad profesional y de su calidad personal. Si esto no fuera así, o si hubiera información que no se maneja, estoy segura que con la misma rapidez se reaccionará para que el país tenga la tranquilidad de que quienes defienden los intereses del gobierno y del Estado lo hacen pensando en el Perú y no en el ministro de turno, sea quien fuera. Así es. Y me incluyo. Ok, y solo para cerrar esta corta entrevista, y yo la espero, por supuesto, en el piso, ministra Perestello, pero a ver, la designación de Shigayama a mí me parece bastante injusta las críticas porque dicen, claro, como fue fujimorista, no puede pertenecer, y eso sí me parece una cacería de brujas. O sea, quizá el señor Shigayama va a ser un buen funcionario y jefe de la SUNAT, no lo sabemos. No tengo duda, lo sabemos. Que será por su perfil. Exacto, pero tiene un perfil técnico y que yo sepa no es acusado de nada. Pero en el caso del procurador de defensa, señora ministra, hay referencias de que incluso él fue señalado como un testaferro de Orellana. Defendió a Blanca Paredes. O sea, no me va a perdonar, pero tan santo aparentemente no es. Quizás sea un abogado que defendió al diablo, no lo sé. O a Dios, tampoco lo sé. Pero en el caso, él figura como una de las piezas claves de las telarañas de Orellana. Entonces aquí sí me deja patitiesa y bastante preocupada. Usted comprenderá. Sí, no se preocupe. Yo lo que sé decirle es que este caso y todos los procuradores nombrados en los gobiernos anteriores e incluso los pocos que se nombraron en este pasarán por la supervisión y verificación de la señora Julia Príncipe y del nuevo Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que a propósito está formado por el señor Enrique Bernales y por el decano del Colegio de Abogados de Lima. Estoy segura que garantizarán total transparencia y honorabilidad de parte de los nuevos procuradores que se nombren. Muchas gracias, ministra, por esta aclaración. Le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias a usted. A usted, muchas gracias. Y esperemos de verdad la respuesta de Mariano González Fernández, a quien estamos tratando de ubicar, pero hasta ahora no lo conseguimos. Ojalá y él también pueda dar una explicación de por qué designó a este señor.
Hoy día también nos hemos levantado con todo este debate, esta polémica respecto al nuevo procurador en el Ministerio de Defensa, ¿no? El abogado Héctor Gutiérrez Quispe. Un poco de historia, ahí está justamente su imagen al costado del ministro de Defensa, Mariano González. Yo quiero hacer un poquito de historia rápidamente porque efectivamente, ¿no? Se le nombró procurador, justamente ustedes recordarán a Sara Farfán, estuvo en este programa, ella fue la procuradora que vio el tema de la denuncia contra periodistas de Panorama. Bueno, ella presentó su carta de renuncia y en una resolución del 14 de septiembre de este año se aceptó la renuncia y también se designó procurador justamente al abogado en cuestión, el señor Héctor Ismael Gutiérrez Quispe. Solamente para ir llegando al grano, la fecha en la cual Julia Príncipe es designada, ¿no?, representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es del 6 de septiembre, es decir, algunos días antes, pero ella no tenía todavía el conocimiento, no estaba oficialmente, ¿no?, a cargo de este tema. Todo eso justamente se lo vamos a preguntar a la doctora Julia Príncipe, no sin antes contarles que el mayor cuestionamiento justamente a este nuevo procurador es que fue abogado de Blanca Paredes, quien estuvo muy vinculada en el caso de Orellana, de Rodolfo Orellana. Ustedes recordarán el Camalde y el Bateros, estuvo en disputa, una medida cautelar fraudulenta, se la quita al hermano, después el hermano la recupera, pero ustedes recordarán que Blanca Paredes fue detenida también justamente por el caso Orellana. Bueno, Héctor Gutiérrez fue su abogado, pero también apoderado. Para tocar este tema estamos en la línea justamente con la doctora Julia Príncipe. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Bueno, doctora, la primera pregunta. A ver, ¿usted recomendaría que el señor se quede en su cargo o le parece que no está capacitado para ser el nuevo procurador del Ministerio de Defensa, doctora? Cristian, lo que corresponde hacer en este momento y de manera inmediata es convocar a sesión de Consejo de Defensa Jurídica del Estado, repito, para evaluar esta situación y resolver de la manera que corresponde. ¿Qué significa eso? Porque ¿por qué habría de reunirse este consejo? ¿Qué es lo que va a plantear, doctora? Justamente por los antecedentes de haber sido abogado y apoderado de la señora Blanca Paredes. Bueno, frente a las noticias que está conociendo la opinión pública, creo que es pertinente evaluar esta situación y evaluar le corresponde al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Que usted preside. ¿Se animaría a dar una recomendación al respecto? Porque claro, lo único que me dice, doctora, es que se van a reunir, pero me imagino que si van a reunirse es porque hay algo grave, no solamente porque la prensa lo esté cuestionando. No, precisamente nosotros acabamos de tomar conocimiento por las noticias que están apareciendo en los medios y esas noticias, esos hechos serán materia de evaluación. Ok, a ver, doctora, la veo bien cauta, pero yo le quería hacer una pregunta, porque lo hemos escuchado al señor Gutiérrez, quien va a estar justamente en este programa en instantes, diciendo que, bueno, él únicamente era abogado, que finalmente él era solamente abogado, pero también sabemos que fue apoderado. ¿Hay alguna diferencia, usted que conoce tan de cerca el caso de Rodolfo Orellana? Permítame decirle que yo no puedo adelantar opinión, nosotros tenemos que evaluar, yo no soy la única persona que decide, el Consejo está conformado por 3 consejeros y corresponde evaluar todos estos hechos a los 3 consejeros, pero sí el compromiso de que eso se hará de forma inmediata. Correcto, correcto. Doctora, bueno... Quiero comentar, sí. Cristian, es que lamentablemente el procedimiento ha sido pues que el titular del sector, el ministro de Defensa, es el que ha propuesto el nombre de este abogado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y en sesión de consejo se aprobó esta designación. ¿Usted ya era miembro de ese consejo? No, yo fui designada el 7 de septiembre. Okay. Lo que sí le quiero comentar, Cristian, es que precisamente uno de los puntos de agenda es la aprobación del concurso de méritos para la designación de procuradores. Precisamente vamos a dejar de lado esta forma que no es la más conveniente para designar procuradores. Le estoy hablando del concurso de méritos. Okay. O sea, va a ser una forma de acceder al sistema de defensa jurídica del Estado. Ok. Doctora, ahí estamos justamente mostrando el día, ¿no?, de su nombramiento y
fue el nombramiento oficial el 14 de septiembre, el viernes, pero claro, digamos, eso aparece en el diario El Peruano, pero usted, hasta que se puso al tanto, nunca conoció del señor Héctor Gutiérrez hasta que se ha enterado por la prensa que él era el nuevo procurador del Ministerio de Defensa. Efectivamente, yo asumí mis funciones el día de mi designación, que fue el 7 de septiembre. Y bueno, pues he empezado a trabajar sin parar y hasta hoy día que bueno, pues a través de ustedes he tomado conocimiento. Pero Cristian, quiero decirle a la opinión pública que tengan la seguridad que quien asuma el cargo de procurador o procuradora debe cumplir un perfil cuyas principales características deben ser la probidad, la experiencia y liderazgo. Porque la defensa jurídica del Estado debe estar siempre administrada con transparencia, con decisión y por profesionales y técnicos competentes y probos. Correcto, correcto. Me imagino entonces, doctora, que de alguna manera es, digamos, el inicio de su trabajo justamente evaluando que los procuradores tengan las características que usted me acaba de mencionar y que parece que, pues, por lo menos en este caso no se habría cumplido del todo. Precisamente para cumplir con lo que acabo de mencionar es que hemos elaborado el reglamento para el concurso de méritos. Ok, excelente. O sea, ahora los procuradores serán designados a través de un concurso de méritos. Ok, pero me imagino que también hay algunas características en las cuales no calificarían. Me pregunto si es que dentro de ese nuevo reglamento, pues el señor Gutiérrez habría estado impedido ni siquiera de ser nombrado, como lo ha sido. Lo acabo de decir, acabo de mencionar las características, las características importantes. Entonces, experiencia y liderazgo. ¿Y las tiene el señor Gutiérrez o no? No me corresponde en este momento decirlo, no puedo adelantar. No puedo adelantar juicio. Esperemos la decisión del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Correcto. Doctora Julia Príncipe, un placer como siempre. Muchas gracias. A ustedes. Bien, buenas noches. La doctora Julia Príncipe, estamos justamente ahora enlazados con la persona en cuestión, ¿no? Héctor Gutiérrez, procurador del Ministerio de Defensa. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches, gracias por atendernos. Aló, sí, muy buenas noches. Muy agradecido que me hagan la conexión realmente. Sí, bueno, doctor, todo lo que se está diciendo respecto de este tema, yo le quiero hacer la pregunta, ¿no? A bocajarro, digamos, ¿va a separarse del cargo justamente para evitar todos estos temas, todos estos cuestionamientos que, como en una entrevista anterior, le hacen daño justamente a la institución del Ministerio de Defensa, al tema de la Procuraduría, o no? ¿Usted cree que pues no falla en ningún lado y que es una injusticia lo que se está haciendo con usted? Mire, al margen de que sea una injusticia lo que se está haciendo conmigo, porque evidentemente lo que yo he hecho es hacer mi trabajo. Yo he estudiado para ser abogado y lo que he hecho es ser abogado de Blanca Paredes y ser abogado de una serie de personas de diferente procedencia, por diferentes temas y de una serie de clientes en el transcurso de mi vida profesional. Eso es lo que he hecho, simplemente ser abogado. Yo lamento realmente que se haya producido todo este escándalo. Yo no me voy a aferrar a la Procuraduría, ¿no? Soy un abogado litigante y sé perfectamente con mi experiencia cómo debo llevar las cosas. Yo he intentado asumir el cargo con la mayor responsabilidad, pero lamentablemente pues sale esto de Blanca Paredes, donde hace varios años yo fui abogado de ella y se me quiere vincular. Lo que yo he sido simplemente abogado de ella. Y por eso ahora se me vincula y se genera todo este escándalo. Mi cargo siempre está a disposición. Doctor. En ese sentido yo le agradezco, le agradezco al ministro, porque el ministro tuvo la gentileza de confiar en mí y de darme su respaldo y de darme su confianza y de proponerme y de que se me nombre procurador de la República, ¿no? En el tema del Ministerio de Defensa. Y la verdad, al cargo no me voy a aferrar, ¿no? ¿Qué significa no aferrarse al cargo? Es decir, que si el ministro de Defensa le pediría que presente su renuncia, usted lo haría, pero de motu propio, justamente para evitar que el tema se siga alargando, no lo va a hacer. No, de motu propio, inclusive yo le digo simplemente, si las cosas no se aclaran, yo va a convocar el consejo y yo voy a dejar el cargo a un costado, porque realmente lo que uno tiene que garantizar es la viabilidad de una gran gestión que está haciendo el ministro de Defensa. Pero usted... yo de ninguna manera voy a... doctor, pero usted ha escuchado ya a la doctora Julia Príncipe, que ha dicho que convoca al Consejo de Defensa justamente para evaluar justamente su nombramiento. Ya con eso usted va a renunciar o va a esperar a que se pronuncie. No, mira, yo me voy a someter al Consejo de Defensa y que mi cargo está a disposición permanentemente. Correcto. Y si yo pierdo la confianza, doy un paso al costado sin ningún problema. No solamente le digo eso, mire,
Yo para asumir este cargo he tenido que presentar mis certificados antecedentes penales, antecedentes policiales, si tengo denuncias, si estoy metido en algún proceso penal. Absolutamente a uno todos lo revisan. Hay una serie como de 14 requisitos que se presentan. Correcto. Y todos los he cumplido. Correcto. He pasado por las asesorías legales. Pero juicio de eso, no tiene... Sí. No tiene ninguna denuncia penal, porque aquí justamente diríamos del 28 de septiembre del 2010, digamos, actualmente, ¿hay alguna denuncia en su contra? No, todas esas denuncias, todas las que lamentablemente pues caen en el sistema, todas fueron borradas, todas fueron archivadas. Ok. No, porque uno saca y, Dios mío, pues ahora en este país el derecho de acción, usted sabe que es muy fácil, ¿no? Correcto. Y obviamente también debemos respetar la presunción de inocencia. Pero, a ver, doctor, y con esta voy terminando. Porque, claro, usted dice que como profesional, usted obviamente pues defendía a sus clientes y qué sé yo, pero lo que no me queda claro es por qué haber también cruzado esa línea de ser no solamente abogado, sino también apoderado de la empresa justamente... Yo le explico. A ver. Sinceramente, todo abogado que ejerce la defensa es apoderado de su cliente. Por ejemplo, si usted el día de mañana, Dios no lo quiera, usted se divorcia y su abogado firma la demanda de divorcio, inmediatamente usted le va a dar poder con solo la firma de la demanda a su abogado para que lo represente. Lo que uno abogado hace normalmente, los abogados de banco, los abogados financieros, los abogados de empresas, los abogados de personas naturales, lo que hacen es tener poder, pero para litigar, para llevar juicios. Ese es el tipo de apoderado judicial que uno es. Uno no es un apoderado para hacer contratos, para hacer actos por el otro, no. La representación es judicial y establece en el artículo 74 y 75 Doctor Gutiérrez, del Código Procesal Civil. Me quedó claro ese tema y le agradezco, pero ¿cuándo dejó sus vínculos profesionales con la señora Blanca Paredes? Mire, es una buena pregunta que ahora me la he estado haciendo. Más de 4 o 5 años aproximadamente que acabó mi vínculo profesional con Blanca Paredes. Ok, pero a ver, porque es importante la diferencia, porque en el 2012 pues ya había saltado el tema, ya habían inicialmente algunas investigaciones. Antes de lo del tema Orellana, yo había dejado mi vínculo con Blanca. Pero usted nunca conoció al señor Rodolfo Orellana, Blanca Paredes nunca lo introdujo al señor Orellana, nunca fue al búnker, nada. Escúcheme, mi trabajo era de un profesional externo, yo tengo mi estudio. Y así como le veía 2 o 3 temas a Blanca Paredes, le veía una serie de temas judiciales a una serie de clientes más que he tenido. O sea, mi trabajo es externo, yo nunca trabajé para ella, no he sido su empleado directo. Correcto, una de sus clientes. Como salga cualquiera. Correcto. Señor Gutiérrez, le agradezco mucho por este enlace. No, y a ustedes realmente le agradezco la oportunidad que me ha dado para aclarar las cosas, ¿no? Porque le dice eso, ¿no? Sí, claro. Hay dudas, hay que aclararlas. Y si finalmente uno ve que las cosas no se pueden aclarar, que el escándalo mediático es mayor a la solución del problema, uno da paso al costado, ¿no? Me dice entonces... Como profesional... Ya, pero puede desarrollar su trabajo perfectamente. Para entender, me dice que usted solamente fue apoderado en la empresa SACIP únicamente para ver el tema judicial. Los temas judiciales civiles, inclusive. Temas judiciales civiles, porque Blanca Paredes tuvo varios otros abogados. En temas penales, en otros temas. Yo simplemente me ciñé a los temas puntuales que vi con ella. Correcto. ¿Nunca le contó a Mariano González que había sido al ministro de Defensa, que había sido abogado, que tenía este caso y que esto podía en algún momento levantarse? Le soy en franco. Yo he tenido muchísimos casos. He sido abogado de muchísimas personas y realmente yo he cumplido mi labor profesional lo mejor posible. Porque yo creo que toda persona tiene derecho a la defensa. Y por ejercer mi profesión, ahora pretenden cuestionarme, ¿qué más puedo decir? Usted mismo creo que se respondería, ¿no? Correcto. Héctor Gutiérrez, gracias entonces. Dígame usted, ya, muy agradecido, ¿eh? Bien. Hasta luego. Vamos a ver entonces, ¿no? Porque finalmente la evaluación la va a hacer el Consejo de Defensa Jurídica, lo acaba de decir también, ¿no? Julia Príncipe, y a ver qué medida tomará, si es que el ministro, él ha dicho que, bueno, él, digamos, no se aferra al cargo, pero que de motu propio él no va a renunciar. Tendría que pedírselo el ministro de Defensa o tendría que venir de una recomendación de justamente el Consejo Jurídico de Defensa del Estado.